El Canal del Congreso presenta A las palabras no se las lleva el viento. Nos comunican algo o simplemente quedamos fuera de su universo. Aquí nos importa la palabra en su contexto, colocada en los hechos y recuperada desde la experiencia personal. Por eso, te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. ¿Qué tal? Soy Juan Becerra Costa y les saludo con enorme entusiasmo en este programa dedicado a desentrañar los conceptos y las palabras de uso cotidiano en el Congreso de la Unión. Y saludo también con mucho gusto a mi compañera Anaí Vázquez. ¿Cómo estás, Anaí? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Bienvenidas sean todas las audiencias del Canal del Congreso a este espacio titulado Te Tomamos la Palabra. A nombre del equipo entero, esperamos provocarles dudas, respuestas y muchos comentarios con la emisión del día de hoy, Juan. Y nos toca explorar justamente dos términos que se toman de la mano: la representación proporcional y la primera minoría. Y permíteme calificar de antemano el recorrido que haremos como sumamente importante, luminoso e invaluable, parte de la tarea de aproximarnos a las palabras con que se edifica nuestro sistema democrático reflejado en el Poder Legislativo. Escucharte así de optimista, Juan, con esos términos, me llena de curiosidad, intriga, y no quiero avanzar sin recordar que este programa está hecho para que nos podamos apropiar de ese lenguaje que parece hecho para especialistas, pero que debemos comprender a fondo si queremos ser parte corresponsable del quehacer legislativo. Así es, Anaí. Ahora bien, una de las fascinantes maneras de entrar a los significados de las palabras es, no hay duda, relatando su historia, relatando sus orígenes. Pero otra forma muy útil y a la mano consiste en separar las palabras y hacerlas, pues, resonar una por una. Si seguimos este ejercicio con representación proporcional y primera minoría, veremos cuál admirable es el avance del lenguaje, aunque siempre estemos conscientes de sus limitaciones, mi querido Juan. Y un sistema electoral fuerte, moderno. Por lo menos el mexicano tiene muy claro que las diversas ideologías deben ser valoradas, aunque no haya mucha gente que coincida con ellas. Digamos que en una democracia de lujo, la pluralidad se esmera en reflejar tanto a las mayorías como a las minorías. Y aunque traigo a colación lo que en su momento dijo el ex primer ministro británico Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado, también digo que una democracia actualmente ofrece más posibilidades de aspirar a la igualdad, a la justicia y a sistemas de equivalencia entre todas las personas en comparación con una tiranía, una dictadura o un régimen despótico. Irrebatible eso, Juan. Por ahora veamos qué entiende la gente por representación proporcional y primera minoría, gracias a la encuesta que hicimos en exclusiva sobre este tema, y después nos iremos directamente a un sondeo con la gente en la calle, hecho por nuestro compañero Ricardo Guzmán López. ¿Vamos a verlos? Claro. Mi nombre es Edwin, soy estudiante de arquitectura y creo que representación proporcional es proporciones igualitarias para un sector poblacional. Primera minoría, las minorías más importantes o primordiales. Roberto Deita, contador público. Para mí la representación proporcional sería un porcentaje de una mayoría. Puede ser partidos políticos o hasta un pastel, ¿no? Primera minoría cuando ya logran un poder porque son más poderosos que otros, ¿no? En cuanto a número. Yo me llamo María de la Luz Penagos Juárez. Las personas que gobiernan nuestro país pues deben de ser la cantidad de acuerdo a pues el número de personas que habitamos aquí en la República Mexicana. La primera minoría pues creo yo que es el primer grupo que sale efectivamente de esas personas por las cuales pues votamos. Soy Fer, soy músico y para mí representación proporcional es como un grupo en específico al que se le va a dar representación dependiendo pues la cantidad de involucrados, ¿no? Mi nombre es Enrique García, actualmente soy jubilado. Un universo se puede dividir en conglomerados
y para que cada conglomerado quede representado convenientemente, tendrá que guardar esa proporción para que este mínimo sea capaz de representar al grupo que corresponde. Soy Chelsea, soy estudiante de Administración Aeronáutica. Representación para mí es cuando alguien da la cara por otra persona o habla por otra persona. Y proporcional, pues dividir X cosa, y si no se divide en partes iguales, pues ya no sería proporcional. Mi nombre es Iker Huerta, me suena a hablar en nombre de algunas personas o a una cierta parte. Esa fue la aproximación general que tienen las personas a los conceptos de representación proporcional y primera minoría. Ahora, fecha muy relevante para la evolución de la historia electoral mexicana es la reforma constitucional al artículo 52, ya que gracias a esta se abrió la representación en Cámara de Diputadas y Diputados de tal forma que además de quienes fueran electos por mayoría relativa, hubiera otros más que pudieran ser electos por representación proporcional. Eso marca un hito, Ana, y sin duda, como dices, en el relato democrático mexicano. Y de hecho, aunque quizá aquí no nos da tiempo de explayarnos en el detalle, en las elecciones de 1982 da fruto esa reforma y acceden a la representación legislativa integrantes de partidos de la izquierda nacional. Así de importantes son estos conceptos, Juan. Y para escuchar una definición más puntual de estos términos, sigamos lo que nos dicen las abogadas Claudia Ortega Medina y Laura Ruiz García. Vamos a escucharlas. Y a verlas. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos para hablar de representación proporcional, que es el principio de elección basado en la asignación de cargos de representación popular, tomando como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región geográfica. Ahí es donde las minorías se hacen presentes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados tenemos 200 diputados elegidos por representación proporcional. Y en la Cámara de Senadores contamos con 32 senadores. Esto permite que en el juego de mayorías y minorías se pueda encontrar las mejores soluciones a los problemas nacionales. ¿A través de qué? A través de la votación de las leyes y de las reformas de todo nuestro sistema jurídico mexicano. La representación proporcional es un sistema que busca asegurar la participación de las minorías en los órganos colegiados de gobierno. Este sistema trata de reducir las disparidades entre los votos a nivel nacional de cada partido político y las curules que le corresponden en el Congreso, de tal suerte que si un partido grande gana el 40% de los votos, debería obtener aproximadamente el 40% de los escaños. Y si un partido pequeño gana el 10% de los votos, debería también alcanzar aproximadamente el 10% de lugares en el Congreso. La fórmula que se utiliza para calcular la distribución de curules, una vez que los votos han sido contados, considera el porcentaje de votos que obtiene cada partido en relación con el número de escaños a repartir para hacerlo en forma proporcional. Para que un partido político pueda participar en esta distribución en la Cámara de Diputados y Diputadas, es requisito que haya obtenido un porcentaje mínimo de votos, lo que se conoce como el umbral electoral, que actualmente en nuestra Constitución corresponde al 3% de la votación nacional. Para votar, cada partido propone una lista de candidatos y candidatas en cada una de las circunscripciones plurinominales. El electorado vota por el partido político. Las curules que le corresponden a cada partido, según el número de votos que obtuvo, se asignan a las personas en el orden en el que están en cada una de las listas. Por otra parte, la primera minoría es un sistema electoral que solo aplica en México para la elección de 32 senadores y senadoras. En este caso, cada partido político postula una fórmula integrada por 2 personas en cada entidad federativa por el sistema de mayoría relativa. Al partido político que haya obtenido el segundo lugar en la votación, se le otorgará una senaduría por primera minoría que ocupará la primera persona registrada en la fórmula. Caray, se agradecen las muy detalladas y claras explicaciones que nos aportan sobre representación proporcional y primera minoría, Claudia Ortega
y Laura Ruiz García. Seguro, Juan. Ahora bien, si acudimos a la definición a la mano, fuera de diccionario, lógica y de sentido común, que tiene el concepto primera minoría, el primer lugar o la primera posición de algo, suele ser la que se aspira cuando hablamos de ocupar lugares. Ahora, la palabra minoría, que está totalmente asociada a lo que no es mucho, a lo más vulnerable, a lo difícil de comprender por estar en el margen, pues también nos es muy significativa esta palabra. Con todo esto, quiero decir que estos binomios, despojados de su estricta definición político-electoral, leídos en forma llana y en su literalidad, guardan un contenido que nos enorgullece. Representación proporcional y primera minoría. Tienes la boca llena de razón, Anaí. Esa mirada que acabas de dejar caer sobre ambos binomios desde la literalidad me convence, me anima. Ahora, los conceptos que hoy analizamos, que en realidad están formados por 4 palabras, 2 y 2, seguramente si son indagados en sus orígenes etimológicos o semánticos, también pueden dar muchísimo de sí. ¿Tú lo crees, Anaí? Eso nos dirá en unos momentos más nuestro filólogo de cabecera. Por ahora lo cierto es que hablar tanto de representación proporcional como de primera minoría implica reconocer una etapa evolutiva de nuestro sistema electoral nacional que tiene mucho mérito y da cuenta de un progreso, de un avance. Por otro lado, así como dije, de primera minoría, la lectura simple, no en la jerga especializada de la representación proporcional, está también muy en ascenso, ¿no crees, Juan? Pues fíjate que es tan cierto que, por ejemplo, en la definición de la Real Academia Española, el verbo representar se alinea con sustituir, reemplazar, suplir, relevar, simbolizar, personificar, encarnar, aparentar, significar, valer, suponer. Y del lado del adjetivo proporción, Juan, el diccionario dice que mantiene una razón constante con otra. Uy, ahora sí que ya nos metimos, me parece que en camisa de 11 varas. Ayúdanos profesionalmente con esta exploración, estimadísimo Ignacio Martín, llénanos con ese conocimiento que es transcontinental y que cruza océanos. Ya me han hecho el trabajo, como siempre. O sea, ya le están jugando al filólogo y le juegan bien. Hoy tenemos muchas palabras, entonces, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Representación, proporcional, primera y minoría. Representación, representar. Volver a presentar. Representación en latín, que además es una palabra representatio, es de esas que casi no ha cambiado, viene del mundo de la retórica. ¿Qué es la retórica? Los discursos, el hablar para la oratoria. Entonces, significa capacidad de exponer un tema vívidamente. Ustedes han usado varias veces ahora al desmenuzar las palabras esto de la lógica. Representar, volver a presentar. Sí. Y volver a presentar también es hablar por alguien, ¿no? O decir por alguien, volver a decir. ¿Qué hacen los representantes? Eso, o sea, los votamos, en otros programas hemos hablado de, los votamos para que nos representen, para que hablen por nosotros. ¿Dónde hablan? En las cámaras, diciendo lo que nosotros opinamos, legislando en línea en la línea que nosotros queremos, porque creemos que hace falta hacer una ley en determinado campo, en determinado otro. Primera minoría es, si pensamos en mayorías, las mayorías no dejan de ser más que suma de minorías. Entonces, ¿por qué la primera minoría? Porque tú lo dijiste antes, Juan, todos tenemos que estar representados, todos tenemos que sentirnos representados, si no el sistema democrático no funciona. Bueno, entonces están representando, digamos, la voluntad popular, porque eso se dedican los legisladores. Un actor representa también, pero representa lo que dijo el autor, el dramaturgo. ¿Podríamos hacer esa analogía? Sí, por supuesto. Sí, o sea, de alguna manera, si todos nos sentimos representados, aunque sea en minoría, el sistema va a funcionar. Porque esa minoría en un momento va a ser mayoría y la que era mayoría va a volver a ser minoría y así, pero todos nos sentimos representados. Antes se usó la palabra vulnerabilidad. Eso es lo fundamental, que las minorías tengan su lugar, que no haya una mayoría que se sienta como tal e imponga algo a todo el resto. Bueno, ya que funciona, no sé, ya lo decíamos hace rato, lo que decía Winston Churchill, ¿no?
Ahora, ¿de qué es lo mejorcito? Pues tal vez. Totalmente, pues muy bien redondeadas quedaron las explicaciones de representación proporcional y primera minoría, mismas que por ahora abordaremos desde la 10ª en versión exclusiva, compuesta por la talentosísima Evelyn Acosta, acompañada en la jarana por Ulises Martínez. Vamos a escucharlos. Conceptos, definiciones pero expresados en rima, pues la lengua no escatima ante retos y visiones. Decimales construcciones darán conceptos diversos, porque en estos universos donde el léxico se labra, te tomamos la palabra para transformarla en versos. ¿Qué es la representación proporcional hoy en día? O primera minoría, mismo concepto en cuestión. No es más que la conversión de nuestros votos a escaños. Así hemos seleccionado en comicios anteriores a 32 senadores y a 200 diputados. Este principio aludido trata de la asignación de cargos en proporción a los votos obtenidos por partido. Su objetivo, antes que todo y que nada, es ampliar la mirada detrás de las mayorías para que las minorías también sean representadas. Ha sido casi abrumadora la variedad de accesos que hemos abierto hacia los conceptos representación proporcional y primera minoría, Anaí. Y es que vale la pena subrayar que uno de los objetivos de este programa es también abrir los conceptos que pudieran ocasionar algo de precaución o miedo, como cuando se abren las ventanas de una casa para que se oren, para que se llenen de oxígeno nuevo y de luz, mi querido Juan. Ah, me gusta tu metáfora. Está buena, Anaí. Sin duda, esa es una manera muy didáctica y accesible para acercarnos a palabras complicadas o a lenguajes especializados. Veamos en este sentido cómo se puede redefinir y teorizar el lenguaje colocándolo como objeto de estudio en sí, Juan. Vamos. Diana Mafía es una filósofa e investigadora argentina del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Activa feminista y exdiputada, Mafía escribió el libro Búsquedas de sentido para una nueva política. Esta autora ha enfocado sus investigaciones en favor de una sociedad más justa y menos desigual. Escribe Diana Mafía: una definición clásica del lenguaje sería aquella que remite a la capacidad que tienen las personas de construir sistemas simbólicos. Esa cita de la teórica Diana Mafía parece haber sido escrita para este momento de este programa, ya que sí, efectivamente hay que ver todo lo que hemos depositado en el lenguaje que nos refleja esa capacidad que tienen las personas de construir sistemas simbólicos. Sistemas que además, Juan, no se acaban, sí evolucionan y a los cuales se les va añadiendo referencias conforme la historia de la humanidad va acumulando más y más tiempo, experiencia, habla, formas, maneras de ser, etcétera. Sumamente interesante, Anaí, pero no sé si habrá manera de hacer una pequeña visita, alguna curvatura más respecto de representación proporcional y primera minoría en la voz, por supuesto, de nuestro filólogo de cabecera, de Ignacio Martín. A ver, ilumínanos, Cuéntanos, maestro, por favor, otra vez. Me guardé la palabra proporcional de antes, precisamente porque encontré un dato de esos que nos gustan. La primera vez que se usa, la usa Cicerón, un hacedor de discursos que a día de hoy se sigue estudiando en las clases de oratoria y en las clases de latín, y la usa para traducir una palabra griega, analogía, que, como pueden ver, es una palabra que a nuestro idioma ha llegado tal cual. Casi exacta. Que se usa, ¿no, Anaí? Analogía. ¿Tú la usas? No muy seguido, es una palabra ¿Haces muy... analogías? Sí, todo el tiempo analogía, claro. Pues usa, para traducir analogía, Cicerón usa proportione,
en favor de, hacia la porción, la parte. Eso es lo que significa proporcional. Pro es hacia, en favor de, para, y portio, portionis, es parte, fragmento. Entonces, proporcional es en favor de una parte, y eso es lo que hace la representación proporcional. Repartir o volver a repartir las cartas. O sea, hay una representación directa y una representación proporcional, siempre con miras en aras de que la representación en la Cámara, en el Ayuntamiento, donde sea lo más cercana posible a toda la sociedad, a representarnos a todos y a todas. Pues ahí están, ¿no? Las porciones, tú también, pues, de alguna manera, ¿no? Nos has dejado helados, querido Ignacio Martín, nos sorprendes, qué gusto. Yo eso sí no lo entendía y lo acabo de entender, Ana. Pues quedó clarísimo como el agua, y ahora nos invito de nuevo a localizar en el habla y en el criterio común lo que significan estos binomios, siguiendo el segundo sondeo que hizo para este espacio Ricardo Guzmán López. ¿Me acompañan? Claro. Vamos a ver. Sería bueno que sí se explicara más al público en general, un poquito más sencillo, y poner una escala matemática para poder decir 300 equivale a una minoría de 500. En la arquitectura, la proporcionalidad se refiere a un sector en el espacio que se ocuparía igualitariamente para los usuarios. Yo creo que el representante debería de ser empático, de valorar lo que hacemos. Sería una primera minoría, un primer grupo me suena como vulnerable, ¿no? Que deben ser como los primeros en ser tratados con los derechos humanos. La palabra tiene una serie de consideraciones, se ve determinada por el poder que conlleva, la intención que lleva la palabra, la forma de acentuarla, la manera de espaciarla, de terminarla, de hacer silencios, de hacer paros. Cada palabra y la forma en que se expresa conlleva toda nuestra energía. Ahí tiene usted lo que la gente sabe, piensa o dice sobre representación proporcional y primera minoría, y no puedo evitar repetir que en este espacio nos interesa acercarnos a esas palabras que parecen imposibles de comprender, que si las investigamos pues no lo son tanto, y que además si las hacemos nuestras podemos con ellas entrar a temas que nos conciernen directamente. Exactamente, Juan. Ese es el otro propósito en Te Tomamos la Palabra. Como estamos explorando los términos y conceptos desde lo que nos suena, desde lo que se piensa, lo que se sabe, su origen, cómo se oye en décima, cuál es su definición exacta y el uso que tienen en la vida cotidiana del Poder Legislativo, pues ahora justo vamos a escuchar cómo retoma este par de conceptos nuestro escritor, traductor, profesor y sommelier de té, Adrián Chávez. ¿Vamos? Vamos a ver. Hoy que estamos hablando de minorías y proporciones, les quiero platicar de uno de los elementos más chiquitos de una lengua, es decir, los morfemas. Los morfemas son ladrillitos de significado con los que vamos a construir las palabras. Y a lo mejor no lo piensas seguido, pero las palabras que utilizas están compuestas por estos pequeños ladrillitos. Tomemos, por ejemplo, la palabra representación, de la que también hablamos hoy. El morfema más importante, lo que los lingüistas llaman un lexema, es la partícula sent, que viene del latín ser. Pero tenemos otros tres morfemas. Tenemos, por ejemplo, el morfema sion, o en este caso ación, que significa acción de, pero tenemos también dos prefijos, el prefijo pre, que significa delante, y el prefijo re, que significa repetición, y de esa manera podemos reconstruir el significado de la palabra. Etimológicamente hablando, una representación es repetir la acción de ser delante de, o en este caso en lugar de alguien más. Por eso es que podemos tener representaciones teatrales, por ejemplo, o como en nuestro caso, representaciones proporcionales, es decir, el principio según el cual se va a elegir a las personas que van a participar en nuestro lugar, en nuestro nombre, en las decisiones legislativas. Pues creo que sin demasiado temor a equivocarme, hemos atravesado todo un mundo de significados para conocer más de cerca a estas parejas hermanas en el léxico político, electoral, legislativo, la representación proporcional y la primera minoría. Y quizá no queda nada básico sin decir al respecto porque las hemos abordado de manera redonda como personajes protagonistas que son del lenguaje con el que se construye nuestra historia político-electoral y que desemboca en la conformación justamente del Poder Legislativo.
A usted que sigue esta transmisión, ¿qué le parecieron estos conceptos? ¿Los conocía? ¿Los reconoce? ¿Le son relevantes la representación proporcional y la primera minoría, mi querido Juan? Pues escríbanos, querida Anaí, comparta con nosotros, por favor, estamos atentas y atentos en las redes del Canal del Congreso, en Facebook, @Canal del Congreso, en Instagram, @Canal Congreso MX y en TikTok, @Canal del Congreso MX. Juan, y en YouTube, @Canal del Congreso México, y en X, antes Twitter, @Canal Congreso, todo junto y en minúsculas, salvo por las 2 letras C. Y ahora sí, nos vamos, no sin antes repetir que aquí te tomamos la palabra. Te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. El Canal del Congreso presentó